obviamente el curso tiene que ver con evaluación económica de proyectos de ingeniería de energía. Vimos que la evaluación económica es la parte final de todo un análisis de prefactibilidad que es tanto técnico como económico, y que existen indicadores económicos que son los que nos ayudan a tomar o son criterios de decisión para poder definir si una inversión es buena o no, o si una inversión es mejor que otra alternativa o no. Y ahí tenemos indicadores como el flujo de caja del proyecto, que ya lo vimos el día de ayer. Hoy día vamos a ver el cálculo de estos indicadores a partir del flujo de caja del proyecto, como es el valor actual neto, la tasa interna de retorno y el periodo de recuperación. Vimos que la evaluación económica va de mano de una evaluación técnica de ingeniería, en el cual nosotros vamos cada vez haciendo más específicos los análisis a través de una serie de etapas, que está la ingeniería o la etapa de prefactibilidad, factibilidad, fase de construcción y explotación, que tiene como objetivo ir reduciendo el nivel de incertidumbre. Vimos cuál es la etapa y qué es lo que contiene cada una de estas fases, y empezamos a trabajar. Se conformamos los grupos o confirmamos los grupos que ustedes ya tenían en el proyecto o en el proyecto de la asignatura, o al menos de esta parte de la asignatura, que es un estudio de eh, un estudio de consultoría a nivel de factibilidad para, para el Hospital de Puerto Natales. Entonces, el grupo, bueno, ahí yo tengo un caso ejemplo que son los hospitales, pero si el grupo ADMAR tiene datos, tiene antecedentes similares a los que le voy a presentar, a lo mejor ese grupo podría tomar el caso de su misma empresa, en caso que tengan datos y que tengan información. Y si no la tienen, igual verlo y podemos ver cuáles son las brechas de información que están teniendo. Bueno, el día de ayer ya avanzamos en la evaluación económica en sí. eh, vimos, vimos qué es lo que es el flujo de caja, qué es lo que es un flujo de caja de proyecto puro, que es cuando se financia con fondos propios. Eh, Vimos lo que es un flujo de caja financiado, que es similar, pero se incluyen los intereses del potencial financiamiento. Eh, Conversamos que las evaluaciones éticas se hacen de una forma incremental. ¿Eso qué quiere decir? Que un flujo de caja incremental o una comparación incremental se compara siempre una situación con proyecto perdón, una situación base, que es la situación sin proyecto, versus una situación con proyecto. Vimos los componentes del flujo de caja, vimos los elementos de CAPEX y OPEX, ¿cierto? Que son relevantes para poder determinar a qué corresponde cada tipo de costo, esto reflejarlo en un flujo de caja que nos va a permitir hacer comparaciones. Vimos algunos conceptos particulares a la evaluación de proyectos de energía, que en este caso fue el costo nivelado de energía. Vimos que para poder hacer comparaciones entre diferentes proyectos y tecnologías hay, hay algunas conversiones que hacer, tenemos que hacer algunas unidades en común, y ahí todo el costo nivelado de energía. Revisamos algunos ejemplos para el caso particularmente de la provisión de cada un proyecto o de proyectos de calefacción, y analizamos 4 casos que fueron una caldera de condensación a gas natural, un boiler eléctrico, una caldera a pellet y una caldera a diésel. Ujú. Y ahí tomamos como conclusión de que, bueno, los proyectos de energía e ingeniería se deben evaluar en términos y en parámetros equivalentes. Seguimos analizando, estudiando otras formas de análisis o de comparación de proyectos, que son algunas de estas premisas preliminares para lo que viene lo que vamos a revisar el día de hoy. Entonces ya vimos un poquito más en detalle lo que significa un análisis incremental de proyecto, pero esta vez ya con números a través de un flujo de caja.
y vimos que un flujo de caja incremental básicamente es cuando nosotros comparamos dos alternativas, una con proyecto y otra sin proyecto. Nosotros hacemos la diferencia de esos dos flujos y ahí podemos hacer una primera idea si una alternativa o un proyecto de inversión es rentable con respecto a la situación base que tenemos. Entonces, en el caso de estudio, en el ejemplo que quedamos ayer, nosotros vimos que había una situación base donde había costos determinados. eh, digamos que si no hacemos nada, esos costos iban a continuar a lo largo del tiempo. En este caso eran 30 unidades monetarias de costo. Vimos que en el caso de un proyecto se hace una inversión de 250 unidades monetarias, lo que es un proyecto de eficiencia energética, por lo tanto se reducen los costos los costos, digamos, de operación, pero se le debe amortizar esa inversión, por lo tanto suma un costo adicional. Y en resumen, haciendo la diferencia de estos dos flujos de caja, vemos que si hacemos una suma simple, tenemos una inversión de 350 unidades monetarias para una inversión de 250. Entonces, la pregunta que dejamos planteada ayer es que si este proyecto era rentable o no. Dejamos la duda porque, como indicaba, estos flujos son flujos proyectados a varios años por delante, y que el valor del dinero no es el mismo en el transcurso del tiempo. Entonces, obviamente, para poder responder esta pregunta, necesitamos todavía un poquito más de información. Eh, Aprovechando, bueno, otro caso particular que se ve mucho cuando evaluamos proyectos que son de operación y mantención, es que los costos no necesariamente generan ingresos, sino que lo que generan es reducción de costos. Lo que ahí como conversábamos con, con Tomás, creo que era, ¿cierto? De Asmar, Sí, profesor. con Tomás, era que muchas veces para el tomador de decisión es muy diferente decir, este proyecto me va a generar ingresos adicionales, por lo tanto lo puedo ejecutar, ya que con los mismos ingresos voy a financiar esto. Este proyecto me reduce costos, que es un aspecto financiero. Porque imaginémonos que, por ejemplo, el mismo caso de Ambar tiene costo de operación actual porque ocupa una tecnología con un combustible o un energético que es más caro de 50, y le presentan un proyecto al directorio y le dicen, mire, usted tiene que invertir 250 para que desde el próximo año en vez de 50 gastemos 20. Entonces uno puede explicar y decir que va a generar menor costo, pero acá generalmente hay un problema de liquidez. Entonces, ¿cuál es el problema de liquidez? Que no tenemos los 250, por mucho que nosotros argumentemos que que estos 250 se van a amortizar en el futuro, muchas veces el inversionista o la dirección lo considera como un riesgo y no necesariamente como un proyecto que te va a generar un beneficio. O situación similar, bueno, aquí ya estoy hablando un poquito de los proyectos que he evaluado, situación similar con los hospitales. Los hospitales también tienen al menos en la región de Magallanes, tienen un gran potencial de cogeneración. Bueno, ya hay proyectos que se implementaron, pero el hecho de generar un ahorro operacional, como el hospital tiene tantas urgencias, en general, si bien se genera ese ahorro el hospital necesariamente tiene que destinarlo a su operación normal, vale decir, a pagar sueldo, a pagar insumos, a los costos operacionales, y no necesariamente en la realidad va a ser una caja cuadradita para el proyecto de cogeneración en que haga una linealidad de la atribución de la reducción de costos, que diga, el proyecto de cogeneración me costó 250 millones, este mes me ahorré 10 millones, así que esos 10 los amortizo. Eso sería lo ideal. Pero lo que pasa es que esos 10 millones dice, eh, necesito personal para la atención primaria, tengo una huelga, no he pagado los suministros, así que esos 10 millones los toma y los destina para acción en general, que es totalmente comprendible. Entonces,
Muchas veces lo que vemos acá nosotros son números que es la situación ideal de un proyecto, pero muchas veces la realidad operativa, financiera o las mismas políticas de decisión de inversión de una determinada empresa puede hacer de que esto solamente quede en el papel, o sea un cálculo referencial de las inversiones que se puedan proponer. Profesor, una consulta referente a lo que usted me dice. Ujú. Tengo un Sí, perro, Alejandro. tengo un perro medio ruidoso. Sí, yo tengo dos, yo tengo dos. ¿Verdad? Esta, más suave. Oiga, frente a eso, ¿cuál es el criterio de reinversión de una empresa en función de las utilidades generadas? El Supongamos, yo, de reinversión, mira, nosotros, por ejemplo, si yo tengo una utilidad de 100 pesos, sería bueno reutilizar 40% de esos 100 pesos y así sucesivamente para ser sustentable, o ese es el criterio digamos, de la eso, uh, organización. sí, eso es algo ya netamente financiero que tiene harto que ver con la idiosincrasia del inversionista. Yo tuve la oportunidad de trabajar en Intergas, que es una distribuidora de gas en Temuco, que los capitales son italianos. Y mientras partió la empresa, el política de inversión particular del dueño reinvertía todas las utilidades, 100% de las utilidades por los primeros 20 años del proyecto, que ellos ven una distribuidora de gas natural casi como un proyecto a perpetuidad, algo que va a durar toda la vida o al menos durante toda la vida de él. Pero hay otras empresas, otras idiosincrasias que básicamente lo único que quieren es extraer dinero del negocio y reinvertir lo menos posible. Entonces, no sé si hay una política de cómo debería ser una reinversión, pero al menos en mi criterio debería haber un porcentaje de las utilidades destinado a reinversión y no llegar y estrujar el negocio. Profesor, le digo en el caso, en el tema de que, quizás la pregunta es bien básica, pero es importante en el sentido de mantener ¿cómo se dice? El flujo de caja, un flujo de caja positivo y transparente en la empresa, en el sentido de que si yo reinvierto, tengo la capacidad de poder mantener, ¿cierto?, la operatividad y las futuras proyecciones o exploraciones del mismo y sustentar, ¿cierto?, las nuevas iniciativas de proyectos que vienen a futuro. A eso me refiero. Porque Claro, porque para la industria minera no es, siempre tiene que tener un margen, ¿cierto?, de cash para exploraciones futuras ya dentro de la mina ya preestablecida. Es decir, que ellos también necesitan dinero de poder hacer las carnes, estas exploraciones, po. Y el único flujo disponible es la utilidad. Por eso para mí es mi pregunta, en el sentido de que una cosa es que la utilidad se la lleve el inversionista, pero para hacer sustentable el negocio en el tiempo necesito flujo de caja. sí, Yo le digo en el caso particular, humildemente hablando, Codelco tiene este gran tema que es bueno también permeabilizarlo en esta, creo que es conveniente que se permeabilice en esta situación de energía, en este magíster, para que vean la realidad de la importancia de las reinversiones en función de la utilidad general de una empresa. Ese es mi comentario, yo Alejandro, no sé si tú tendrás información, pero ¿no? yo tengo entendido que cuando hay gobiernos corporativos como o de empresas Ujú. que tienen una parte de la propiedad estatal, como el caso de Codelco o ENAP, muchos de los presupuestos y de las decisiones de inversión, como el Estado es miembro del directorio, Sí, pasan por una política e incluso pasan por una ley. sí. Sí, el tema es que si lo vamos a bueno, usted es el especialista, yo en realidad No, finanzas, aquí todos tenemos soy, una experiencia aquí. soy un entusiasta. A mí me entusiasma esto porque yo estudié una ejecución industrial y ahí entendí la importancia de la finanza y de la economía o de la ingeniería económica asociado a la sustentabilidad de los proyectos en el tiempo. Pero mi pregunta es, está bien lo que usted dice, pero el concepto básico es tener la capacidad de reinvertir un cierto monto, que eso yo no lo defino, para ser proyectable en el tiempo
¿cierto? El negocio. Y ahí estamos en el tema. Pero para hacer prosperar el negocio, la única forma es tener lucas. ¿Y dónde sacamos las lucas de la utilidad? O sea, es algo bien básico, pero Ahí, trascendental. ahí, Alejandro, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que tú estás bien, el profe también está bien. Lo que pasa es que, desgraciadamente, en el caso de las empresas estatales, obedecen a la doctrina económica de gobierno turno. Sí, Entonces, en el plan inicial de gestión de la empresa, ya. no me cabe ninguna duda que se consideró y se incluyó la reinversión de capitales, pero eso varía en el tiempo según los planes financieros o económicos que defina cada gobierno. Y ahí es donde se producen estas distorsiones. Pero es por eso, no es un tema político, no es un tema empresarial. Sí, porque yo lo veo solamente en la mirada política. ¿Cómo podemos hacer rentable una empresa frente a esta situación? En este caso, por ejemplo, en el caso de NAM, hace 30 años que no le pedían 700 millones de dólares, no, 453 millones de dólares y tuvo que parte de su ideal pasárselo al ministro de Hacienda, al Ministerio de Hacienda. Pero ese no es nuestro tema, el tema es qué hacer para hacer rentable una empresa, porque el concepto básico es sacar parte de la utilidad para seguir haciendo rentable el negocio. Y en este caso, mi foco es qué estrategia se puede usar a ese sentido, don Jorge. Buena pregunta. Es una pregunta súper, súper amplia y podríamos conversar todo el rato. Humildemente, pero por eso, porque en realidad alguien decía esta cuestión, yo lo permeabilizo porque es la empresa de todos los chilenos y tienen que entender, esta cuestión es igual que una vaca. Si tú a la vaca no le dais comida, no le dais pasto, le sacáis leche, básico. Entonces, tú tienes que hacer un ciclo ahí, que tienes que mantenerlo y sustentarlo en el tiempo. No solamente a la vaca sacarle leche y no darle comida. Quizás Ahí, es demasiado simplista, pero eso lo dijo un director de Cochilco. vamos, sí, mira Alejandro, si nosotros repasamos un poquito lo que hemos conversado hasta ahora, ¿Mm? veíamos que hay dos conceptos, ¿Ya? que es el concepto con respecto a una empresa, una inversión, que es el concepto de viabilidad y factibilidad. Entonces, como tú bien dices, la factibilidad es, o la viabilidad es que la empresa funcione. Y la viabilidad, por ejemplo, para un gobierno de turno, que tiene una duración de 4 años, 5 años, un gobierno corporativo que el mismo presidente de la República nombra al director ejecutivo, que entiendo que es Máximo Pacheco, ¿no? No sé quién será Sí, director ejecutivo Máximo Pacheco, Máximo Pacheco, sí. presidente del directorio. Presidente electo, claro, no nombra, pero lo que tú dices es que en el largo plazo la factibilidad tiene que ver justamente con una sustentabilidad corporativa financiera, muy en el largo plazo. Entonces todas estas políticas van cambiando. Por ejemplo, tenemos varios casos que están pasando este año sin querer tocar, pero queriendo tocar un poquito el aspecto político. Por ejemplo, tenemos el caso de NAP, que lo de NAP es algo igual que es preocupante, que se le pide una rentabilidad, se le exige un retiro de inversiones, bueno, un retiro de utilidades. Cuando nosotros vemos el flujo de caja proyectado de NAP en los últimos 5 años, vemos que lleva, como no sé, alguien por ahí comentó, más de 15 años sin una rentabilidad neta y el único año que tuvo rentabilidad Se la sacaron. se la sacaron. ¿Y eso qué, Mm, qué hace con ENAP? Hace de que ENAP, cualquier posibilidad de reinversión que haya considerado el gobierno corporativo, muera, digamos. Entonces, eh, básicamente tuvo un año bueno, le quita la utilidad y de alguna forma le corta las alas para poder seguir reinvirtiendo en la misma empresa. o sea, disculpa, 10 segundos, está bien, que es parte de la política de gobierno de turno, pero este es un negocio, y el negocio es producir utilidades. O sea, Ah, es que en este depende de caso, quién es el negocio, Alejandro. Este buena es un pregunta. negocio, Sí, sí, muy claro. buena respuesta, profe. Ya, Claro, y nosotros vemos también el caso, por ejemplo, del Banco Estado. muy Eh, buena respuesta. que el Banco Estado, no sé si aprobó un bono, digamos, de pre-término de conflicto con con los trabajadores, lo que también tenía no sé qué cantidad, creo que más de 10.000 trabajadores iban a recibir bonos cerca de 10 millones de pesos, entre 6 a 10 millones 6 de pesos, millones de pesos. claro. Entonces, eso también obviamente afecta a toda la posibilidad de reinversión
o no sé si toda posibilidad de reinversión, pero es el mecanismo en que la empresa o la dirección actual de la empresa cree que esto va a ser sustentable. Muchas veces a lo mejor por una política más, digamos, de sustentabilidad del capital humano, puede considerar que es más importante invertir en el bienestar del capital humano que invertir en la empresa misma, digamos, por ejemplo. Otra situación, bueno, pasando ya al tema económico, el año pasado, no sé si, o el 2022 fue el primer año en que el gobierno, o el Estado de Chile, perdón, el Estado de Chile tuvo superávit fiscal. Y sale el gobierno presentando estos números, diciendo que primera vez en 10 años que hay un superávit fiscal, vale decir que se gastó menos que lo que se ingresó, pero lo que no se comentó mucho en los medios es toda la situación que hay detrás de ese superávit fiscal. Eh, Primero que todo fue el primer año que entraron en operación el royalty minero del litio. Entonces, el año 2022 los precios del litio fueron enormes, Sí, por lo cual la recaudación por royalty minero del litio fue superior 3 veces a lo proyectado. Cerca se ha hablado de una recaudación solamente por Sokimich de cerca de 5.000 millones de dólares. Si nosotros tomamos que el presupuesto de la nación es cerca de 80.000 millones de dólares, fue casi un 10% más de ingresos. Sumado a que el año 2022 fue un año de instalación del gobierno, por lo cual todavía no estaba toda la estructura de ejecución presupuestaria lista. Y muchas veces cuando escuchamos este caso de la corrupción de las fundaciones, que hubo traspaso de dinero, quizás en muchas instancias sí hubo un afán digamos, de corrupción, pero en otras instancias quizás lo que hubo, y es lo que tampoco se comentó mucho en los medios, fue una no capacidad de poder ejecutar los presupuestos. Y como el sector público, los servicios públicos tienen este incentivo perverso de que el objetivo es ejecutar el dinero más que ejecutarlo bien, la forma más fácil que había para ejecutar el dinero era traspasársela a alguien con la promesa de que iba a ser un proyecto, sin necesariamente el proyecto, para poder rendir esos gastos como ejecutados. Entonces, entre un ingreso por impuesto superior a lo esperado y, y una ejecución y una subejecución presupuestaria, el resultado de eso es un superávit fiscal. Entonces, finalmente, cuando nosotros pensamos un superávit fiscal es algo bueno o malo para la economía, a mi criterio no es algo positivo. No es algo positivo porque se quiere decir de que finalmente no hicimos bien el presupuesto. Entonces, ahí hay varios, o no hicimos bien el presupuesto y no ejecutamos bien el presupuesto. Eh, este año la situación se viene bastante más compleja, y de nuevo, no quiero entrar en política, yo solamente estoy hablando de economía y de los datos que hay disponibles, pero este año el precio del litio ha reducido cerca de un 30% con respecto a la recaudación o al ejercicio fiscal del año 2022, sumado a que por lo tanto la recaudación de Sokimich va a ser mucho menor a lo esperada, entonces obviamente no se puede considerar aún el ingreso Sokimich como se hace con Codelco, digamos que se estima un valor de la libra de cobre a un mediano plazo y con eso se puede construir el presupuesto de la nación. En el caso del litio es bastante peligroso hacer eso y que el gobierno ya se instaló. Entonces, digamos, ya hay un mecanismo, ya hay una orgánica organizacional que permite ejecutar los presupuestos más libremente. Entonces, este año vamos a tener menos recaudación y probablemente más ejecución fiscal, y con la ley de presupuesto que ahora se está discutiendo en el Congreso, se quiere aumentar el gasto fiscal un 3,5% más. Entonces vamos a tener probablemente cerca de un 10% menos de recaudación y un 3% más de gasto fiscal. Entonces, lo más probable es que el año 2023, que lo vamos a ver el 2024, va a tener un déficit fiscal importante. Entonces, volviendo al tema original, la reinversión depende del inversionista, básicamente. Y qué tan visión de Estado se tiene
para pensar que Codelco, que Sokimich, que el Hidrógeno Verde, que Banco Estado, que ENAP, son empresas que son de todos los chilenos y tenemos que proyectarla ojalá 50 años, ojalá 100 años, y no empresas que, que vamos a ver una evaluación hasta el 2024 o 2025. Eso. Profesor, frente a eso se puede, estamos hablando de flujo incremental, ¿cierto? De un proyecto. Ujú. Pero este flujo incremental también se puede proyectar ya de un programa, de un proyecto, de una planta que ya tiene una data de cierta ya posición en el tiempo. O sea, ese flujo incremental también puede proyectar, valga la redundancia, su comportamiento, ¿cierto? Claro, claro, justamente se puede, es que justamente eso es lo que considero un flujo incremental. Nosotros Oh, tomamos una situación base mm, y y sobre esa situación base consideramos una inversión que ya, debería modificar los resultados operacionales y ya, haciendo esa diferencia en flujo de caja, tenemos este flujo de caja incremental. ya, ok, gracias. Eso. Ya. Entonces, tenemos uno de los criterios económicos que son más utilizados, yo diría que es el indicador más común o más popular, que es el valor actual neto. Y básicamente lo que hace el valor actual neto, voy a leer acá la definición, pero lo vamos a ver más gráficamente cuando vayamos ya a la planilla de cálculo, es que eh, determina la equivalencia de un flujo de proyecto. Por ejemplo, nosotros hacemos un flujo de caja proyectado a 10 años, y lo que hace es que lleva todo el dinero y todas las inversiones a un punto de comparación único y similar, que es a un punto cero, o vale decir, a un punto actual de una inversión. Obviamente esta inversión, nosotros cuando hacemos comparaciones debemos comparar o evaluar proyectos que tengan un riesgo similar y que tengan un costo de oportunidad similar para el inversionista. Entonces, cuando nosotros pensamos en el nombre del indicador, es un valor actual neto, vale decir, es el monto en un momento determinado, en el día de hoy, actual, de neto de una serie de inversiones futuras. Eh, Uno de los conceptos principales que incorpora el cálculo del valor actual neto es obviamente el valor del dinero en el tiempo. El valor del dinero en el tiempo es un concepto económico que se basa en que recibir una cierta cantidad de dinero el día de hoy en vez de mañana, ya que, por ejemplo, si recibe el dinero hoy, podría invertirlo y obtener intereses por eso, y, o en su defecto, si recibe el dinero el día de hoy, más adelante no sabemos cómo va a ser la inflación, cuál va a ser la depreciación del capital. Entonces, en general, como premisa principal, es siempre mejor un peso hoy que un peso mañana. Entonces, como digo, esta es la explicación gráfica de lo que es el cálculo del valor actual neto. Quizás a lo mejor aquí se puede ver un poquito enredado, pero como le digo, cuando lo veamos en el ejemplo vamos a comprenderlo bastante mejor. Entonces, nosotros lo que hacemos es que nos paramos en un momento del tiempo, que es el momento actual, que es la valoración, ¿cierto? Que es el momento cero. Acá tenemos una línea temporal, momento cero de la evaluación, periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Generalmente para casos de proyectos, esto se hace en periodos anuales, ¿cierto? Porque tenemos proyectos a 7 años, a 10 años, a 15 años. Muchas veces quizás para una pequeña empresa o incluso para una gran empresa, para un presupuesto anual, esto puede ser en periodos mensuales, enero, febrero, marzo, digamos, pero como esto es inversiones de más largo plazo, generalmente lo que vamos a tratar en el curso va a ser en periodos anuales. Entonces, lo que hace el valor actual neto es que a través de esta fórmula, que ya vamos a explicar lo que es, actualiza o convierte el valor de un monto neto, perdón, un monto no futuro,
lo trae a un valor actual. Entonces, por ejemplo, supongamos que tenemos flujos de 1.000.000 de pesos. El año 0 tenemos 1.000.000 de pesos. El año 1 también vamos a tener 1.000.000 de pesos, pero vamos a convertirlo a una unidad equivalente. Y la fórmula que tenemos es el monto del flujo, que es 1.000.000 de pesos, dividido en 1 más el I, que es la tasa de descuento. La tasa de descuento es el monto que se va o es un porcentaje en el que se va a utilizar este flujo, y generalmente la tasa de descuento es algo que varía de empresa a empresa, que tiene que ver muchas veces con el costo de unidad, porque por ejemplo imaginemos una empresa salmonera o una empresa minera, por ejemplo de Codelco. Codelco tiene un flujo tiene liquidez, tiene saldo en caja, tiene dinero, digamos. Y ese dinero, supongamos que tiene 100 millones de dólares. Ese dinero tiene un costo de oportunidad. ¿Cuál sería el costo de oportunidad de los 100 millones de dólares? Sería, por ejemplo, invertirlo en algún fondo indexado en el SP 500 de Estados Unidos a un 7% de rentabilidad. O también invertirlo en su propia operación. Y a lo mejor en la propia operación se estima que la rentabilidad con el costo de oportunidad y los costos operativos va a tener una rentabilidad del 15%. Entonces, obviamente, la tasa de descuento va a depender mucho del riesgo y del costo de oportunidad que se tenga. Eh, entonces, bueno, continuando con la fórmula, para el periodo 1 es el flujo del periodo 1 dividido en 1 más la tasa de descuento, que esta, como digo, que incorpora estas variables del costo, oportunidad y el riesgo, elevado al periodo que estamos evaluando. Entonces, en este caso, 1. Y este resultado va al cálculo del valor presente neto. Hacemos lo mismo para los periodos que continúan, periodo 2, periodo 3, periodo 4. Entonces, el flujo de caja del periodo 2 lo llevamos, con esta fórmula lo convertimos en valor actual. El flujo de caja proyectado para el periodo 3 lo procesamos con la fórmula y lo llevamos al valor actual. Y lo mismo con el periodo 4. Y en resumen, la suma de estos 4 valores, o sea, ya se pueden sumar estos 4 valores porque están calculados equivalentemente para el mismo periodo de tiempo. Entonces aquí recién nosotros podríamos decir que el valor actual neto de esta inversión corresponde a la suma de los flujos de caja proyectados, suma de los valores presentes, más el monto de la inversión, o en este caso menos porque la inversión es un desembolso de dinero que va con valor negativo. Como le digo, a lo mejor aquí todavía no queda tan claro, pero lo vamos a ver en un ejemplo que yo creo que lo vamos a poder graficar un poquito mejor. La tasa de descuento. Esta tasa o este factor con el cual nosotros utilizamos para actualizar o traer a valor presente el flujo de dinero proyectado de un periodo futuro, se llama tasa de descuento. Y la tasa de descuento, como decía, es la que utilizamos para descontar los flujos futuros mediante la técnica del valor presente. Esta variable es muy importante porque va a considerar algunas especificidades de la industria, del riesgo de la industria y del costo de oportunidad del inversionista. Entonces, incluso para el mismo Codelco, invertir en una fundición, digamos, ya tienen bastante información, saben cuáles son los riesgos, tienen bastante experiencia operativa. Ellos ya saben más o menos cuál es la rentabilidad, por lo tanto, el riesgo no es tan alto. Pero, por ejemplo, si ellos van a invertir en una planta de hidrógeno verde o de alguna tecnología que a lo mejor no tienen tanta certeza, o por ejemplo en el mismo litio, quizás para la misma empresa, la tasa de descuento que se va a utilizar va a ser diferente porque son proyectos que tienen diferente riesgo. Entonces, eso también es importante al momento de comparar, recordando que en la evaluación económica nosotros siempre tenemos que estar comparando diferentes alternativas
pero cerciorarnos a la vez que la comparación de esas alternativas sean en términos equivalentes. Ya, acá tenemos yo creo que acá me voy a ir al Excel mejor. Profe, una consulta. Sí, Alexi. ¿La tasa de descuento se fija para cada año o va variando? No, en general la tasa de descuento es única. Ah, ya. Es única, sí. Se utiliza una sola Para el proyecto entero. para el proyecto. En general, la tasa la tasa de descuento es un supuesto, Ya. ya que depende de cada bolsillo, depende de cada bolsillo, digamos, el riesgo que nosotros percibimos de una inversión, el costo de oportunidad que tiene el dinero. Por ejemplo, si es una empresa petrolera, la industria tiene cierto grado de rentabilidad, una empresa de litio, por ejemplo, tiene otro grado de riesgo. eh, entonces, entonces, es un valor que es único para la evaluación del proyecto, pero que de alguna forma es subjetivo. Ya. Ya, profe, gracias. Eso. Profesor, Sí, Alejandro, sí, ¿no? pero no necesariamente la tasa de descuento es la tasa de retorno a la inversión. No, no necesariamente. La tasa de retorno a la inversión es otro concepto que se relaciona a la tasa de descuento, y por eso lo vamos a ver en un par de diapositivas más. Ujú. Ya, entonces lo primero que vamos a hacer, acá tenemos la fórmula del valor presente neto. ¿Lo puede agrandar un poquitito, profesor, por favor? Ya, a ver si la puedo poner como presentación para... O ahí con el más y menos debajo ayuda harto. Ah, ya, sí, que justo tengo... Ay, 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 gracias. Ahí se ve un poquito mejor, ya. Sí. Entonces nosotros tenemos esta tasa de descuento. Entonces, bueno, dentro de los flujos, tenemos un flujo de caja proyectado, donde vemos que el año cero, generalmente el año cero se indica como año, pero es el momento cero o el momento en que se realiza la evaluación. Ya como lo ponemos en periodos anuales, lo indicamos como año cero, pero actualidad, por ejemplo, o hoy. Básicamente el momento en el que nosotros estamos haciendo la evaluación. Y sabemos que al hacer una inversión hoy, o en el momento actual, vamos a invertir 48 millones de pesos, y eh, esa inversión nos va a generar flujos de caja el año 1 y va a ser un proyecto que vamos a evaluar a 5 años. Supongamos, esto puede ser cualquier cosa, puede ser un proyecto de eficiencia energética, o puede ser un proyecto o simplemente el inicio de un proyecto de generación que nos va a generar un ingreso determinado. Entonces acá lo primero que vamos a hacer, vamos a revisar esta fórmula para ver cómo se calcula. Entonces, por ejemplo, para el periodo 1, tenemos el flujo nominal, vale decir el flujo, el número solamente, sin ninguna temporalidad, y luego tenemos el flujo actualizado. Actualizado viene de la palabra de que lo traemos a un momento actual, ¿cierto? Entonces el flujo nominal son 8 millones, y el flujo... esto está con formato de... Ya, 8 millones, voy a ponerle un numerito. Ya, y el flujo actualizado, mirando esta componente de la fórmula, sería el flujo, que son los 8 millones, dividido en americano, el 8, dividido en más, y acá nosotros consideramos la tasa de descuento un 12%.
Es porque no viene ese monto Un dato. solamente. Después vamos a ver el cálculo, es un supuesto. Eh, Elevado a 1. y eso elevado a 1, que lo vamos a dejar igual. No. Ya. Entonces, nos da que 8 millones del año 1 equivale a 7.142.857 en el momento actual. Por ejemplo, supongamos el caso, hay casos horribles de evaluación, por ejemplo, el caso argentino. El caso argentino, dentro de la tasa de descuento, nosotros podemos considerar algunas cosas como el riesgo, y dentro de eso está el riesgo país, o incluso está la inflación. Entonces, por ejemplo, Chile los últimos 12 meses tuvo una tasa de inflación de 5%, aproximadamente, 5 a 6%, la móvil, digamos. Entonces, dentro de lo que se considera la tasa de descuento, ya está la inflación. Además, si esta, por ejemplo, una empresa eléctrica, por ejemplo, Edelman, tiene una rentabilidad también un rango de rentabilidad que está garantizado por ley, lo que resume en su tarifa. Y hay otra cosa, Tomás, de lo que estaba conversando. Hay una cierta rentabilidad de que no puede tener ni más ni menos. Entonces, obviamente, hay que tener. Deberíamos partir con la tasa de la inflación anual de los últimos 12 meses, que está en torno al 100-120%. Entonces, por ejemplo, estos mismos 8 millones, el próximo año en Argentina, si nosotros consideramos un 120%, equivale a 3.600.000, no a los 7.100.000 que equivaldría en Chile. Entonces, la tasa, En el año 1. ¿perdón? Sí, es un flujo anual. Okay. Pero en el año 1, a eso me refiero. Claro, en el año 1. En el año 2 ya distinto, a valor presente ya es distinto también. Claro, ahora vamos a seguir con el cálculo. Entonces vamos a periodo 2. En el periodo 2 tenemos que el flujo son 12 millones. De nuevo. Tenemos 12 millones y la forma de actualizarlo es siguiendo esta fórmula. El flujo del periodo dividido en 1 más la tasa de descuento y eso elevado al número de periodos, que quiero sacar copiar ese. Elevado, en este caso, al periodo 2. Quizás para graficarlo mejor momentáneamente voy a reemplazar eso por el mismo monto, 8 millones. Entonces, 8 millones, el año actualmente son 8 millones. El año 1, si 8 millones los tenemos el año 1 y los traemos a valor actual, ya equivale a 7.100.000. Y 8 millones del periodo 2 ya tuvo nuevamente un factor de actualización, entonces ya corresponde a 6.300.000. Entonces, no sé si va quedando más o menos graficado la lógica que hay detrás del cálculo del valor actual neto. Entonces, hacemos lo mismo para el periodo 3, 4 y 5. Bueno, y esto ya está calculado acá, ¿cierto? Entonces, el cálculo del BANSI, que nos vamos a la fórmula, tenemos que el valor presente neto es la sumatoria de los flujos actualizados. Entonces, en este caso, más sería la suma de todos estos flujos, ¿cierto? Que son los flujos, no, sobre el acumulado, perdón. Más o menos, depende cómo el signo, ahí solamente que no nos vayamos a confundir, el monto de la inversión. Como acá está con signo negativo, la voy a sumar, porque voy a sumar un monto negativo. Ya, y nos da este monto de 4.876.518.
generalmente esto se escribe van y entre paréntesis el valor de la tasa, van al 12%. Entonces se presenta de esta forma. El van al 12% son 4.876.518. ¿Qué significa esto? Significa que ganamos, bueno, el van lo que hace es calcular la rentabilidad de una inversión considerando un cierto tipo de tasa de descuento. Entonces, ¿qué significa un ban que sea de 4.800.000 aproximadamente? Significa que yo, en lugar de no haber hecho nada y haber puesto este dinero, por ejemplo, en un depósito a plazo, yo por el hecho de haber ejecutado este proyecto, tengo 4.800.000 pesos adicionales a solamente haberlo invertido. No es que la empresa ganó 4.800.000, ganó 4.800.000 más que su costo de oportunidad. No sé si se explica más o se entiende más o menos qué es lo que significa este valor. Eso, pero eso es a 5 años. A 5 años, sí. Ok. Acá hay muchas variables en realidad que pueden ir afectando este número. Entonces nosotros cuando modelamos una evaluación económica, lo importante es ir indicando las variables claves y justificando los supuestos. Entonces, por ejemplo, los supuestos acá nosotros tenemos la inflación de años anteriores, tenemos las proyecciones de inflación que puede dar alguna institución como el Banco Central, podemos tener los análisis de rentabilidad de la empresa en años anteriores para considerar cuál es el costo de oportunidad. Podemos ver cuáles son las tasas de interés que se están dando a plazos fijos en bancos nacionales como internacionales. Hay varias fuentes de información que nosotros tenemos que ir justificando nuestros supuestos. No es llegar y poner un número porque así se utiliza en la industria. Eh, por ejemplo, algo que yo hacía recurrentemente cuando se asesoraba una empresa de gas, cada vez que evaluábamos un proyecto, nosotros teníamos un flujo de caja similar a este, que era todo en base a un momento cero, que era a un supuesto. Pero y por ejemplo, si evaluábamos 100 proyectos, 150 proyectos, de los proyectos que pasaban una fase de ejecución, por ejemplo, no sé si está... se me olvidó el colega de Santiago que trabaja en clima. Luis Soto. Luis, ¿está por aquí? ¿No? Profesor. Ya, Luis, mira. Luis a lo mejor aquí quizás me va a entender un poco. Imaginemos, lo más probable es que no, yo creo que sí. Imaginemos, Luis, que Luis, por ejemplo, está proponiendo un proyecto de eficiencia energética y que tiene que ver con una bomba de generación aerotérmica. Entonces Luis va donde su cliente, le dice, la inversión es tanto, el ahorro que te va a generar tanto, y hace todos los supuestos. Calcula un porcentaje de eficiencia, tiene que estimar más o menos cuál va a ser el consumo del cliente, con eso tiene que dimensionar el equipo, eh, y calcula un monto de inversión. Y le dice, mire, señor cliente, si usted deja de utilizar su split eléctrico que tiene un 100% de eficiencia y lo cambia por una bomba de calor aerotérmica que tiene un coeficiente de rendimiento del 400%, usted en definitiva va a ganar 4.800.000. Supongamos que el cliente le compra el proyecto, eh, Luis lo instala, digamos, genera algún contrato tipo ESCO, lo opera y pasan los 5 años. E internamente, Luis, para poder ir ajustando su modelo de negocio, hace la comparación de lo que se evaluó en su momento versus lo que efectivamente ocurrió. El cliente efectivamente consumió lo que nosotros estimamos. Hubo algún proyecto de eficiencia energética que probablemente el cliente consumió menos energía. El precio de la energía que nosotros proyectamos para poder calcular un potencial ingreso se mantuvo. El tipo de cambio fue similar.
Entonces, básicamente aquí lo que se hace, se va reanalizando el proyecto para poder compararlo qué tan efectivos fuimos nosotros al momento de hacer la evaluación. Y dependiendo de esa rentabilidad calculada, este valor puede ir modificando. Y Luis puede decir, en realidad, el flujo de descuento que corresponde a este proyecto no fue tan eficiente como pensábamos, sino que lo vamos a dejar en un 10,5%, por ejemplo. O quizá el proyecto fue mucho mejor de lo que evaluamos, así que lo vamos a evaluar en un 15%. Entonces, por ejemplo, esto es una exigencia que uno le va poniendo al proyecto. Al proyecto le estamos exigiendo que rente 15% por sobre lo que ya somos. Por ejemplo, si yo subo al 18%, chuta, ya le exigí mucho al proyecto. El proyecto ya da negativo. Y si yo pongo una tasa de descuento pequeña, chuta, el proyecto es más rentable. Si le exijo menos, un 3%, es más rentable. Entonces, básicamente, la tasa de descuento también es lo que uno le va exigiendo al proyecto que rente. Entonces, obviamente, mientras uno le exija más a la tasa de descuento, va a hacer que el proyecto como valor actual neto vaya teniendo un desempeño peor. Cuando habla de la tasa de descuento, quiere decir que si yo le voy exigiendo más, que justo el precio de la energía subió, la inflación se disparó, el precio del dólar subió, la libra de cobre se devaluó, o sea, lo que está pasando hoy en día. Es que, claro, justamente qué buena acotación, porque ahí es donde uno ve por qué muchas veces las inversiones se detienen. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un costo de energía alto, inflación alta, hay alto riesgo en la industria, yo para que un proyecto sea rentable, yo no puedo exigirle un 10% porque eso es muy poca exigencia. Me va a implicar mucho riesgo. Yo tengo que cobrarle el proyecto de la inflación, tengo que cobrarle el riesgo, tengo que cobrarle el alza de la inflación, bueno, la inflación ya lo dije, los costos de interés. Entonces, a este proyecto a lo mejor tengo que ofrecer un 18%. Entonces, cuando un inversionista evalúa un proyecto de eficiencia energética, de acuerdo a todo el panorama que hay externo, sabe que hay que evaluarlo un 18%, ve el valor actual neto, cómo se interpreta que si yo ejecuto el proyecto voy a perder 3 millones de pesos, ¿qué hace el inversionista? Dice, este proyecto no es rentable, no se invierte. Entonces, obviamente, a nivel global, son muchas empresas que están haciendo este tipo de evaluaciones. Al ver todos los factores externos que puede estar viviendo el país, básicamente significa que los proyectos no están dando y hay que empezar a reducir inversiones, a cortar inversiones que a lo mejor estaban planificadas y al hacer la reevaluación, nos damos cuenta que no son rentables. ¿Y de qué manera podríamos, por ejemplo, con todas estas condiciones que le estamos dando a la tasa de descuento, una exigencia mayor por todo lo que está pasando y las proyecciones a futuro que a lo mejor no son muy auspiciosas? Y yo estoy de cierta manera escaprichado con sacar ese proyecto de eficiencia por todos los valores que pueda tener, por valor social, valor medioambiental, y porque a lo mejor me puede quedar algo. ¿De qué manera se puede apretar un poco más? ¿Qué estrategia hay como para apretar un poquito más el proyecto? ¿Alguna evaluación, reducción de costos? ¿Cómo se puede dar? ¿O definitivamente, sabéis que en relación a estos números no vale la pena bajo ningún punto de vista? Ya, tú lo estás viendo como... es que lo que pasa es que aquí viene un poco la ciencia, o ya en esta parte va a ser como arte de la venta, digamos. Porque tú esto, Luis, me lo preguntas como, por ejemplo, cuando tú presentas un proyecto a un cliente o si tú eres el cliente. Cuando yo presento el proyecto al cliente, Ya, cuando tú presentas un proyecto al cliente, tú vas a venir, por ejemplo, el mismo caso que comentaba Tomás con Asmar. Entonces tú vas a ir donde el gerente o donde el directorio y va a indicar que tiene una tecnología que se llama cogeneración. Te encargas de explicar de qué se trata la tecnología y por qué esa tecnología va a generar ahorros. Entonces, lo primero que tienes que cerciorarte es que tu cliente entienda lo que le estás diciendo, digamos, lo que le estás proponiendo. Y una vez que lo entiende, tú tienes que traducir esa explicación a números, digamos, en el caso como que tú estás vendiendo un proyecto. Entonces, yo creo que esto ya tiene más que ver con un proceso
de cómo uno presenta el proyecto para hacerlo atractivo a un potencial inversionista. Y la verdad entre nosotros, los números aguantan todo, el papel aguanta todo. Entonces, más allá que los números, uno tiene que presentar algunos argumentos adicionales a la evaluación económica en sí. Entonces, ahí viene todo el componente técnico que tú puedes explicar o indicar que va a haber una eficiencia energética, si la empresa tiene alguna política de responsabilidad social empresarial, indicar que esto puede servir para la imagen de la compañía, que eso también tiene un valor económico que necesariamente a lo mejor no se va a reflejar acá, pero a lo largo de los años también tiene un valor que se traduce en números. Entonces, básicamente hay que buscar otros elementos que vayan más allá de la evaluación económica. Es complicado y ahí ya viene con lo que tiene que ver con el proceso de venta. Eso se dice vulgarmente, disculpe vender la pomada. Claro, lo que pasa es que justamente uno puede vender la pomada, pero si la va a vender, Hay que venderla bien. eh, ya que estamos coloquiales, claro, no hay que ser chanta. No, Entonces, no, si tú vas a indicar un número, tiene argumento. tienes que tener un argumento y que ojalá ese argumento sea técnico, entonces básicamente ahí, Luis, lo que tú haces es que estás generando una confianza y lo más importante es que tú creas también que ese número es posible. Digamos que, y eso es lo que diferencia muchas veces el profesionalismo al presentar una oferta a justamente un chanta. Eh, Digamos que hay un sustento detrás de lo que tú estás explicando. Efectivamente, o sea, tiene que ir de la mano los números con todos los otros aspectos relevantes en esta venta o en esta argumentación. Pero por más que a lo que voy yo, ¿hasta qué punto uno puede creer en en lo que hace? Si al final los números ves que no te acompañan, pero eh, a eso, ¿existe como la receta o es una evaluación constante No, día a día que hay que ir haciendo en función de? no, yo creo que esta herramienta tiene harto que ver con lo que hablábamos de factibilidad. Si nosotros en nuestro fuero interno, digamos, antes de salir a vender un proyecto, hacemos la evaluación económica y vemos que el proyecto, por los números que conocemos, incluso flexibilizando un poco algunos supuestos y todo, y vemos que el proyecto no da, nosotros no deberíamos forzar a vender un proyecto si vemos que rentable o económicamente el proyecto no da. Eso es bastante complejo. A mí me pasó harto, yo fui gerente comercial para clientes en Temuco y ahí teníamos gas natural por red que es muy diferente a la realidad que existe en Magallanes. Entonces, por ejemplo, yo salía a vender un proyecto, a presentar un proyecto, por ejemplo, para el frigorífico o para una empresa maderera y el frigorífico utilizaba caldera a diésel. Eh, y la caldera diésel, por ejemplo, costaba $15 por millón de BTU cuando hacíamos la comparación del costo nivelado de energía, y el gas natural, más la inversión, más toda la normativa, eh, tenía un costo de $40 por millón de BTU. O sea, era 2 o 3 veces más caro. Entonces, obviamente, ahí tú tienes que buscar otros argumentos que van más allá de la evaluación económica, pero que a lo mejor se engloban en esta cadena global de proyectos. O sea, lo primero que teníamos que ver, por ejemplo, en este caso, es que el frigorífico era una industria que estaba en una zona urbana. Y la zona urbana está aplicada a los planes de descontaminación ambiental. Por lo tanto, el hecho de utilizar diésel en una zona urbana es un potencial riesgo. Entonces, tú antes de presentar todos los números, en este caso a un cliente industrial que está en una zona urbana, le haces ver que hay una normativa, le haces ver que están en una situación de riesgo, que lo mejor es que vayan buscando otras alternativas. No tiene por qué ser gas natural, pero está el gas natural y nosotros podemos ofrecértelo. Y nosotros vendemos gas natural. Claro, y justamente, claro, entonces ahí ya vas teniendo algunos parámetros. O por ejemplo, la empresa está teniendo quejas o reclamos de los vecinos porque hay olores molestos, eh, y tú puedes indicar que a lo mejor el hecho de tener una tecnología más limpia y de emitir
material particulado con diésel, puede ser una medida de aminorar de aminorar, ¿cómo se llama?, las quejas que puede tener la comunidad. Otro argumento es que las instalaciones a gas natural, por ejemplo, o no estoy vendiendo gas natural, o eléctrica, eh, tienen ciertas normativas, ¿cierto? Por ejemplo, cuando tú tienes una caldera a leña o una caldera a diésel, tú solamente tienes que certificar la caldera, pero no así necesariamente las acciones. Y eso obviamente también va teniendo un efecto en la seguridad de las instalaciones de un cliente. Entonces, hay aspectos que van mucho más allá obviamente, una buena evaluación económica es un buen gancho de entrada para poder vender un proyecto, pero tienes que presentar, tienes que hacer una propuesta de valor un poco más completa, más integral. Entonces, por ahí va, yo creo, tu pregunta, Luis. Obviamente, si un proyecto es malo económicamente, pero incluso así se puede justificar. Entonces, volviendo a lo que habíamos hablado, la evaluación económica es una referencia. Nosotros podemos tomar supuestos, podemos hacer cálculos, pero finalmente con la forma en que nosotros presentamos esto, es lo que puede hacer que el proyecto avance o no. Eso. Bueno, entonces ese era un poco el cálculo del... Por eso una consulta, ¿Sí, Alejandro? por ejemplo, ahí, para usted la tasa de retorno es 12, la tasa de interna, la TIR, usted colocó 15, Ah, ¿cierto? no, es que la TIR tiene un cálculo, eso quedó ahí. Lo otro es que quiero un comportamiento como usted tiene el flujo o de... ¿Qué pasa si el capital de hoy es cero? Porque dice 48 millones, después, vas- ¿qué pasaría si el valor inicial del capital sea cero, pero se proyecta la inversión en el tiempo, pero el capital de hoy inicial del proyecto es cero? ¿Cómo se Ah, no. comporta eso? Acá lo que se refiere este monto, este 48, es el monto de la inversión. ¿Total? ¿O la El, inversión en el tiempo? el monto de la inversión total el día de hoy. Asumimos que, por ejemplo, nosotros vamos a construir algo, esa construcción tiene un costo que ¿Ya? son 48 millones, y gracias ¿Ya? a esa construcción nosotros vamos a poder tener flujos futuros. O sea, Esa era más o menos tu pregunta, Alejandro, es ¿no? decir, que en el tiempo... Ah, yo lo entendí mal, entonces yo pensaba que al día de hoy se iba a entregar al proyecto 48 millones y anualmente se iban a generar un flujo que está indicando 8 millones el año 1, 12 millones el año 2. Claro, el ejemplo, por ejemplo, de un proyecto, Alejandro, puede ser que nosotros implementamos una medida de eficiencia energética en una industria, o podemos instalar, por ejemplo, paneles fotovoltaicos. Supongamos que instalamos paneles fotovoltaicos en la cubierta de una industria, y esos paneles fotovoltaicos nos van a permitir poder vender excedente eléctrico al distribuidor, y eso nos va a generar ciertos ingresos, ¿cierto? Entonces, esa es como la lógica de una evaluación de proyecto. Hay una inversión, y esa inversión nos habilita cierto flujo de ingresos. Y todo ese cálculo para saber si que esta inversión de 48 compensa estos flujos de efectivos futuros, se evalúan a través de esta metodología del valor actual neto. Esa es más o menos la lógica que hay que detrás de esto. Ya. Ujú. Ya, entonces, ese era el cálculo del valor actual neto. Bueno, entonces, ¿cuáles son los criterios de decisión que hay para tomar, o sea, cuando nosotros vemos el valor numérico que nos da el valor actual neto? ¿Cuáles son los criterios de decisión? Lo primero es que si es mayor que cero, eh, lo que concluye es que el proyecto es conveniente ejecutarlo. Si el VAN es cero o cercano a cero, es indiferente, vale decir, en vez de haber hecho un proyecto y todo, pude haber tomado ese monto de la inversión, lo ponía en un fondo a un 4% anual, y me daba lo mismo, mejor no hacía nada, iba a ganar lo mismo. Entonces, como que me da un poco lo mismo hacer el proyecto. Y cuando el VAN es menor que cero, eh,
de frentón ya no conviene hacer el proyecto. Un poquito ahí con lo que decía Luis, el valor actual neto es un criterio netamente económico. Entonces, no sé si ustedes pudieran pensar alguna situación o algún proyecto en que, por ejemplo, yo vea que el VAN es positivo, pero que no me convenga hacer el proyecto. No sé si se le ocurre alguna situación en que puede ocurrir eso. O un proyecto en que el VAN es negativo eh, y que convenga hacer el proyecto. No sé si se le ocurre algo similar. Lo que vimos ayer, pues, profe, para poder justificar los impuestos. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, uno ve, claro, ve la compra de una empresa con deuda, obviamente si hacen la evaluación es negativa, pero al comprarla, finalmente reducir la carga tributaria de otra empresa, bueno, en realidad ahí el VAN es positivo de la compra de esa, en ese caso. Ah, ya. Ujú. Ya, se trabaja, claro, se trabaja como que como que la inversión va a tener un beneficio, se trabaja como el beneficio futuro, no como la radiografía actual de la empresa. Claro, claro, no sé si a alguien se le puede ocurrir alguna situación. En el caso de indiferente, Armin, en el caso de indiferente podría ser que entre hacerlo y no hacerlo da lo mismo, porque al final, a no, fin de yo hablé cuentas, con, estoy hablando lo mismo que dejando el... con Jorge Arena. Ricardo, tienes Ah, Ricardo. Ricardo, tiene abierto el tienes micrófono, Ricardo. micrófono. Claro, por WhatsApp. Sí, estamos. Sí, Ya, bien. sí. Entonces, si es indiferente, en teoría daría lo mismo hacer o no hacer, porque a lo mejor no voy a ganar mucho, pero quizá conceptualmente podría venderlo marqueteramente el proyecto en decir que voy a reducir o voy a compensar emisiones de dióxido de carbono, voy a mejorar la situación socialmente hablando, tal cosa, y eso quizá a la larga voy a poder tener retribuciones porque voy a poder tener una mejor visión positiva acerca de X proyecto, no sé, pues en los planes de descontaminación atmosférica, los PDA que están en el sur, por el tema de las muertes anualmente que hay por efecto de la enfermedad respiratoria. Entonces, si yo hago un proyecto que a lo mejor podría ser indiferente, pero si esto lo marketeo bien, podría ser positivo, quizás en no tan mediano plazo, sino al corto plazo, quizás. Claro, sí, justamente algo así, Luis. Por ejemplo, imaginemos que existe esta normativa del PDA que te exige cierto grado de emisión de contaminante a la atmósfera y que actualmente un cliente utiliza una tecnología como por ejemplo puede ser, no sé, el diésel o carbón, una tecnología muy antigua, y hace todas las evaluaciones del caso correspondiente y la que le da más o menos lo mismo si es que se cambia económicamente, si es que o incluso negativo, si es que se cambia a una tecnología más cara, como por ejemplo puede ser la electricidad, el gas licuado de petróleo o una caldera pellet. Quizás le va a dar un VAN negativo, pero si es que no hace el proyecto, va a perder la licencia de operar la caldera y por lo tanto la empresa, la operación completa de la empresa eh, se va a detener. Entonces, básicamente ahí el proyecto claramente va a ser negativo, pero tiene que hacerlo sí o sí, porque si no, cierra la empresa, digamos, cierra las operaciones. Entonces, por ejemplo, ese puede ser un ejemplo donde ejecutar un proyecto tenga un VAN negativo, pero finalmente tiene consecuencias más grandes. Pero en el resumen a lo que quiero ir es que, en términos puros, cuando uno ve los números, estos son los criterios de decisión, pero no es una regla absoluta. No es una regla absoluta de que si el VAN es positivo, la inversión se ejecuta sí o sí. Muchas veces puede que el VAN sea positivo, que convenga muchísimo en el caso de AMAR, por ejemplo. Uno hace una evaluación de proyecto y calcula un gran VAN, tiene una gran rentabilidad, pero a lo mejor no hay los fondos de liquidez para poder invertir. O hay proyectos que son considerados prioritarios que no es para el desarrollo de la empresa. Entonces, no necesariamente que el VAN sea mayor que cero o menor que cero va a significar que el proyecto va o no va, sino que es un argumento más que nosotros tenemos para poder
o apoyar un proyecto o indicar que el proyecto no es rentable. Eso como criterio de decisión. Hay otro indicador muy importante o también muy común que es la tasa interna de retorno. La tasa interna de retorno es, la, es, es un primo hermano del flujo de descuento, eh, y básicamente lo que hace la tasa interna de retorno es que calcula la rentabilidad del proyecto, pero sin considerar ningún factor externo, eh, como por ejemplo la inflación y tasas de ahorro, sino que es lo que sería el proyecto de una forma pura, digamos, no toma ningún factor externo. Y en resumen es lo que se le exige al proyecto. A ver, voy a volver al Excel. Es como lo que se le exige como mínimo al proyecto para que pueda ser rentable. Entonces, en general, la tasa interna de retorno es la tasa que hace, la tasa de descuento, o es el equivalente a la tasa de descuento que hace el BAN 0. Entonces, y tiene que ver con la exigencia del proyecto. Entonces, por ejemplo, veamos una tasa de descuento, 15,45. Claro, por ejemplo, vemos si claro, si nosotros vemos que la tasa de descuento que nosotros le exigimos al proyecto es de 15, que quiere decir que esta es la exigencia que le estamos pidiendo al proyecto, vemos que el BAN es 0. Entonces, eh, lo que quiere decir que con todos los riesgos internos que tiene este proyecto, si nosotros le pedimos una rentabilidad de 18, por ejemplo, nos indica que ya nos excedimos en la exigencia que le podemos dar a este proyecto por todos los flujos que está generando. Básicamente es un indicador que nos dice hasta cuánto le podemos pedir a un proyecto. No sé si se entiende más o menos la explicación. Sí, profe. Pero la tasa, una consulta, la tasa de retorno en sí es la característica de interés que yo puedo hacer rentable al proyecto, ¿cierto? ¿Cómo se dice? Haciendo que los flujos de inversión, ¿cierto? Se reinviertan y que el capital, ¿cierto? Tenga un interés financiero y aparte genere utilidad. ¿Es así o no? Justamente, sí, va lo que... Algo parecido. Claro, acá Alejandro, este ejemplo es un ejemplo simplificado, Sí. pero muchas veces, porque por ejemplo acá solamente yo estoy considerando la inversión en el año 1. Cuando son proyectos largos, nosotros podemos estimar, por ejemplo, que va a haber otro monto de inversión en el año 3, por ejemplo. Ya. Entonces, acá no lo hemos considerado, pero también podemos considerar reinversión. Bueno, y para el cálculo de la TIR, usamos la fórmula... Ah, no, eso fue lo que no le expliqué el caso anterior. Perdón, nosotros acá calculamos el BAN con esta fórmula, pero en Excel hay una fórmula de cálculo de BAN que se llama NPV. BNA. BNA, en español, ahí va dependiendo la... No creo que es la misma fórmula. Valor actual neto. Entonces, ¿cuáles son los argumentos de esta fórmula? Va la tasa de descuento. A ver si lo puedo agrandar un poquito más. La tasa de descuento en este caso sería el 18%, coma, y van los valores de los flujos proyectados. Esto creo que lo hemos considerado en 12%. Y si vemos la fórmula, este es solamente el VPN para el caso del Excel, y adicionalmente tenemos que sumar el monto de la inversión. Entonces, como vemos, calculamos con la fórmula
el valor actual neto y del flujo de los 5 periodos más el monto de la inversión, eso nos da los 4.876.000, que fue el mismo monto que nosotros calculamos al hacerlo de una forma manual. ¿Cierto? Que es la suma de todos estos factores, que finalmente el valor con fórmula, y el valor que calculamos nosotros manualmente es el mismo, básicamente para indicar que hay una fórmula en Excel que no necesariamente vamos a tener que calcular todos los flujos de esta forma. ¿Cierto? Esto se resume con el uso de la fórmula, que lo vamos a ver también un ratito más cuando avancemos en el ejercicio práctico. ¿Ya? Entonces eso se me había quedado pendiente del tintero. Y la tasa interna de retorno, que estos son pequeños tips en realidad más de Excel, lo que pide es que parta con un flujo negativo. Entonces, para seleccionar los valores, tengo que partir con el flujo negativo siempre hasta el año 5. Claro, y aquí veo que el cálculo, cuando usamos la fórmula TIR, vemos que nos da el monto de los 15,45 que están acá. Ujú. Entonces, básicamente la tasa interna de retorno es cuál es el interés o cuál es el retorno que nosotros tenemos que exigir al proyecto para que al menos sea rentable. Y también se define como la tasa de descuento que hace el BAN 0. Entonces esto es como cuando eso es como un inverso aditivo, digamos. Que por ejemplo la multiplicación en la operación contraria a la división, nosotros acá tenemos una relación similar, que la tasa de descuento es eh, que hace cero el BAN, o sea, que una forma de comprobarlo, si nosotros ponemos acá el monto de la TIR que calculamos, nos debería dar un BAN 0. Una forma también de comprobar que el cálculo y que la planilla está bien hecha. Ujú. O sea, es la mínima tasa que tenemos que trabajar. Claro, es justamente la tasa de exigencia del proyecto. O sea, si tenemos obviamente mientras la TIR sea más alta, va a ser mejor. ¿Cuánto le dio? Le dio 15%. Este da 15,45. Y si lo colocamos a 20, ¿cuánto da? En la ecuación. Por ejemplo, si la tasa de descuento le exigimos más de lo que da el proyecto, ya nos da negativo el BAN. Porque la tasa de descuento es básicamente lo que nosotros le estamos pidiendo al proyecto que no rente. Bueno, ok. Entonces, con una tasa más o menos de un 12-13% es rentable. Así lo entiendo. Claro, sí, justamente, sí. Como está el proyecto ahora, alcanza a pagar creo que no era. Ok. Alcanza a pagar esa rentabilidad. Profe, ¿puede volver a calcular el TIR? Ahí lo hizo Ya. lo hizo rápido. Sí, el TIR básicamente tiene un argumento que es un listado de valores. Y por la fórmula de cálculo que usa el Excel y la fórmula general del TIR, tiene que partir siempre con un monto negativo. Entonces, por eso se toma el monto de la inversión y todos los montos de los flujos de caja proyectados. Perfecto. Vale. ¿Mm? Gracias. Ya. Y el último indicador que nos queda, bueno, y acá como criterio de decisión, si la tasa de inversión, la TIR, es menor que la tasa de descuento, nos va a dar que el VAR es negativo, por lo tanto el proyecto no es rentable. Si la tasa de descuento es igual a la TIR, nos va a dar un VAN igual a 0, y ahí habíamos visto que el proyecto es indiferente ser realizado. Y si nos da una TIR mayor a la tasa de descuento, nos va a dar un VAN positivo y el proyecto es rentable. Entonces acá nosotros, por ejemplo, habíamos visto que teníamos una TIR de 15,5, que es mayor a la tasa de descuento y nos dio un VAN rentable. Acá teníamos otra TIR que es menor a la tasa de descuento y nos da que el proyecto no es rentable.
Entonces, de nuevo, ¿sí, Alejandro? Con lo mismo que decía Ricardo, porque cuando yo hablo de la TIR, ¿cierto? En Excel dice valores, ahí lo coloco menos 48 millones y qué más. Ah, ya, a ver. Evaluación No, acá. según este flujo. El Excel. Espera un poquito. Aquí está. Claro, acá está. Acá solamente van los valores. TIR y partimos siempre con un valor negativo que es el monto de la inversión. Entonces lo ordenamos de qué cosa que tiene en la misma fila. Ahí lo vamos a ver cuando hagamos el ejercicio. Y parte de menos 48, que es el monto de la inversión, y después vienen eh, los flujos proyectados, digamos. Entonces, ya. Y un último indicador muy utilizado también es el payback o el periodo de recuperación. Entonces, muchas veces, y esto va dependiendo harto del inversionista y del riesgo que tenga. Muchas veces hay inversionistas que, o, o la, o el impulso general es poder recuperar una inversión lo más rápido posible. Eh, eh, como indico, no hay un criterio específico como cuando decimos el VAN es mayor que cero, el proyecto se debería ejecutar. No hay un criterio similar con respecto al cálculo del periodo de recuperación. Pero, por ejemplo, nosotros vemos que, ¿cómo se calcula? Vemos que hay una inversión de 48 millones, ¿cierto? Que va a tener ciertos flujos de caja futuro. Y nosotros empezamos a actualizar los flujos de caja. Los 8 millones corresponden a 7, los 12 millones en periodo actual corresponden a 9, los 18 corresponden a 12.800, y nosotros vamos haciendo una columna adicional que es el flujo de caja de descuento, pero acumulado. Entonces, por ejemplo, este monto va a ser el valor actualizado del año 1, que son los 7 millones 100, más el monto actualizado del periodo 2, que son los 9 millones 500. Entonces, de los 48 millones al año en curso, hemos recuperado 16 millones de pesos. Entonces, todavía no hemos recuperado la inversión. Entonces, vamos al año 3. El año 3, estos 18 millones actualizados se transforman en 12, más los 16 que teníamos acumulados, llevamos 29 millones recuperados. Esto, la gracia es que siempre hay que actualizarlo, hay que llevarlo a un valor actual. Tampoco alcanzamos a recuperarlo. Hacemos el ejercicio el año 4, tampoco, y recién el año 5 superamos el monto de la inversión de los 48 millones. Entonces, en este caso, nosotros estimamos que el periodo de la recuperación, si hacemos aquí la extrapolación, está alrededor de los 4,5 años para poder recuperar estos 48 millones de pesos. Entonces, estos tres indicadores, el VAN, el TIR y el periodo de recuperación, son dentro de los indicadores los más utilizados para calcular qué tan conveniente puede ser una inversión. Se me ha olvidado. Mm, Eso, entonces, bueno, son las 10:40. Nos tomamos un descanso de unos 15 minutos, ¿les parece? Vale, profe. Profe, una consulta para que me coordine acá. ¿Va a ser jornada única o vamos a hacer tal cual? Eso, yo el horario que me indicó Roberto era el horario que teníamos después volvemos hasta las 12:30 y en la tarde volvemos de 2:30 a 6. Entonces ahí depende básicamente, creo que Ana María no quería mucho haber hecho una jornada quizá extendida hasta las 2 y eso sería. Entonces, básicamente algo que si ustedes quieren proponer algo, lo pueden decir y lo Ya, conversamos. Yo estoy disponible todo el día. ya, profesor. Sí, pero en resumen entiendo que las clases son hasta las 5, hasta las 6 de la tarde. Sí.
Sí, pero como... Bueno, ahí conversamos con la Ahí si quieres, Alejandro, haz tu negociación interna, Lo tu voy a lobby. conversar, lo voy a preguntar, es que yo no tengo mucho acercamiento con Lana, los niños De lo más, quizás de la mamá pueden conversar. podrían apoyar más en ese tema. Se le puede Ya, pero Están en conversemos. boicot,